Hola, el día de hoy vamos a ver tronco del encéfalo, estructura y sistematización. Comenzando a estudiar el tronco del encéfalo, su estructura y sistematización, vamos a ver que la sustancia gris que se encuentra en el tronco del encéfalo va a ser muy distinta a la de la médula espinal, ya que esta sustancia gris se encuentra dispersa en todo el tronco a manera de numerosas masas de núcleos neuronales. Entre estos van a poder ascender o descender muchos axones. Los núcleos del tronco del encéfalo pueden agruparse en tres maneras: en los asociados a las vías nerviosas, en los núcleos de los nervios craneales y los núcleos de la formación reticular. Aquí tenemos una imagen del tronco del encéfalo y aquí unos cortes que representan cómo se vería en distintas zonas. Esta primera parte, la A, corresponde al bulbo raquídeo, mientras que la B sería el puente y el C sería el mesencéfalo. Entonces, como vemos, tanto A y B, en esta zona vamos a tener a la placa ventricular. Luego, la parte intermedia tendríamos el tegmento, mientras que esta pequeña parte sería el pie, y aquí también tenemos el pie. Entonces vemos que tanto en el bulbo raquídeo como en el puente tenemos estas tres porciones: placa ventricular, tegmento y pie. Ahora aquí tenemos un corte del mesencéfalo y vemos que tiene principalmente una estructura, una forma muy distinta a las demás. Esas dos, aunque no se parecen al 100%, tienen similitudes, ya que esta parte se encuentra más alargada y vemos como el pie forma como unas columnitas, mientras que esta parte, el pie, se encuentra completamente separado uno del otro. El tegmento se va a conservar en las tres porciones de una manera casi similar, pero a diferencia de estas dos es que aquí en el mesencéfalo tenemos esta pequeña porción que va a ser la sustancia gris periacueductal. Y por último, vemos que esto ya no sería placa ventricular, sino esto ya sería un techo. Entonces, vemos cómo cambia la forma conforme vayamos subiendo o bien descendiendo. Entonces, para finalizar, vemos que
aquí lo característico es que tenemos un techo y la sustancia gris periacueductal. Mientras que acá vemos 3 porciones casi idénticas, la placa ventricular, el tegmento y el pie. Ahora, a nivel del bulbo raquídeo, recordemos que tenemos estas 3 zonas, pie, tegmento y placa ventricular. En el pie vamos a tener a la prominencia de las pirámides, que esta en su parte interna tendrá la vía motora piramidal. Luego veremos que en la placa ventricular, esta va a tener a una banda de tejido nervioso que va a estar en contacto con el cuarto ventrículo, y entre estas dos estará el tegmento. En el puente vamos a ver que tanto el pie como el tegmento y la placa ventricular va a ser similar al bulbo raquídeo, nada más que va a tener unas diferencias. La principal sería que el límite entre el pie y el tegmento vamos a tener un conjunto de fascículos nerviosos informativos ascendentes, que estos después van a formar al sistema lemniscal. Ahora en el mesencéfalo, que vamos a tener otras 2 nuevas estructuras, otra diferencia sería que entre el tegmento y el pie vamos a encontrar a la sustancia negra. Esta va a estar constituida por una masa neuronal voluminosa y pigmentada, que desempeña un control en la movilidad automática. Esta sustancia negra va a estar formada por 2 partes. Una que sería anterior, que representaría la porción reticulada, y otra que sería posterior, que representa la porción compacta. Entonces, lo característico del mesencéfalo, aparte de que se encuentran otras 2 nuevas estructuras, es que vamos a tener aquí a la sustancia negra, que como hemos visto en otras clases, esta sustancia negra también va a estar muy relacionada con el núcleo rojo, y estas van a, por ejemplo, atravesar las dos al subtálamo. Sería un ejemplo. Entonces, ¿de dónde se origina la sustancia negra? Del mesencéfalo. Y esta, en un corte transversal, veríamos que tiene una forma de una semiluna. Y gracias a esta forma, la podemos dividir en 2, en una anterior y en otra posterior. La anterior es la porción reticulada y la porción compacta sería la parte posterior. Lo que acabamos de ver son unas generalidades. Ahora vamos a ver de manera específica la zona del pie. Y vemos que el pie la vamos a encontrar en el mesencéfalo, en el puente y en el bulbo raquídeo, pero sus formas y estructuras van a ser diferentes. Comenzando con el pie del mesencéfalo, este va a estar formado por los 2 pedúnculos cerebrales. Entre estos pedúnculos cerebrales vamos a tener a la fosa interpeduncular. Ahora, cada pedúnculo va a estar formado o ocupado por un sistema de fibras descendentes, que va a ser la vía motora piramidal y las fibras corticopontinas. Ahora, en la vía piramidal vamos a ver que se va a dividir en 2 partes. En el tracto corticoespinal y el tracto geniculado, mientras que las fibras corticopontinas también se van a dividir en 2 tipos, las fibras laterales y las fibras mediales. Las laterales también se les pueden llamar parieto-temporopontinas, mientras que las mediales las podemos llamar frontopontinas. Lo característico es que en la parte central del pedúnculo estará la vía piramidal en mayor tamaño que las fibras corticopontinas. Ahora, en el puente vamos a tener unas masas neuronales que los vamos a llamar núcleos del puente. Estos núcleos del puente, que son propios de esta zona, se van a entremezclar con las fibras longitudinales o con unas fibras transversales. Las fibras longitudinales
corresponden al fascículo piramidal y a las fibras corticopontinas, que esas ya las habíamos visto en esta parte del mesencéfalo. Entonces, porciones del mesencéfalo, que va a ser esta parte motora piramidal y las corticopontinas, se van a entremezclar con los núcleos del puente. Y habíamos dicho que el piramidal se va a dividir en dos, en el córtico espinal y en el geniculado. Como aquí vemos, los tractos, córtico espinal y tracto geniculado. Entonces, con esto podemos decir que partes del pie del mesencéfalo se unen con partes del pie del puente. Hablando un poco más del fascículo piramidal, conforme vaya descendiendo, empezaba primero como una parte muy compacta, pero después se va disgregando, se va deshilachando en varios haces. Entonces, del tracto geniculado que tenemos aquí, se va desprendiendo para formar unas colaterales axónicas que después van a entrar al tegmento para terminar sobre los núcleos motores. Ahora, de las fibras corticopontinas, estas van a terminar haciendo sinapsis sobre los núcleos del puente de una manera ipsilateral, para después dar origen a las fibras pontocerebelosas, que van a ir transversal y que se van a cruzar en la línea media, para luego entrar en el cerebelo por el pedúnculo cerebeloso medio. Después, de esta manera, vamos a formar el sistema córtico pontocerebeloso, mediante el cual el cerebelo se informa de las actividades motoras, cognitivas, conductuales y emocionales. Ahora, en el pie del bulbo, la vía piramidal, que había empezado desde el mesencéfalo como una parte compacta y luego que en el puente se empieza a deshilachar, aquí en el bulbo raquídeo se vuelve a ser más compacta para formar el fascículo piramidal. La mayor parte del fascículo piramidal se cruza en la parte caudal del bulbo para incorporarse al lado contralateral. Y a esta parte que se decusó la vamos a llamar decusación piramidal o motora, que eso es una característica anatómica que encontramos en el bulbo raquídeo y que también nos ayuda a delimitar dónde estaría la médula espinal conectándose con el bulbo raquídeo. Entonces, en general podemos decir que la vía piramidal se va a encontrar por todo el tronco del encéfalo, para que finalmente termine formando esta vía piramidal la decusación piramidal. Por otro lado, en el pie del bulbo también vamos a tener al núcleo arqueado. Este es equivalente a los núcleos que teníamos en esta parte del puente. Entonces, los núcleos del puente van a ser similares a los núcleos arqueados. Estos van a mantener conexiones con el cerebelo mediante fibras arqueadas externas. Eso sería todo lo que encontramos en el pie. Ahora corresponde ver qué es lo que encontramos en la placa ventricular o bien en la sustancia gris periacueductal. Lo importante es que la placa ventricular, tanto del bulbo raquídeo como del puente, van a mantener una continuidad para así formar el suelo del cuarto ventrículo. Ahora, de la placa ventricular del bulbo raquídeo, se va a encontrar de medial a lateral. Vamos a tener tres tipos de núcleos: el núcleo del nervio hipogloso, el núcleo dorsal del vago y el núcleo vestibular de la porción de la parte caudal. Entonces, empezando a ver el núcleo del nervio hipogloso, esta es una masa neuronal que va a tener una forma de un bastón y se va a encontrar por todo el bulbo raquídeo. Y va a tener una parte sobresaliente, un relieve
que se le va a llamar el trígono del hipogloso. Este va a mantener un contacto con el suelo del cuarto ventrículo. También va a tener motoneuronas de los músculos de la lengua, que recibe fibras directas y cruzadas de la corteza motora. Los axones de estas motoneuronas se van a ir hacia adelante próximas al rafe medio y luego pasan entre la oliva inferior por fuera y el lemnisco medial y la pirámide por dentro, para después salirse del bulbo raquídeo mediante el surco preolivar, y así es como formarían el nervio hipogloso, que sería un par craneal, específicamente el número 12. Ahora también rodeando al núcleo del nervio hipogloso vamos a tener otros núcleos perihipoglosos. Como su nombre lo dice, perihipogloso, pues van a rodear a los del hipogloso. Estos van a participar en los movimientos oculares. Luego, dorsal al núcleo, vamos a tener el fascículo longitudinal dorsal. Continuando ahora con el núcleo dorsal del vago. Este también lo podemos llamar núcleo parasimpático inferior. Esto es una población neuronal muy alargada que igualmente va a estar por todo el bulbo raquídeo. Su parte más rostral va a corresponder al trígono vagal, así como habíamos dicho que en el núcleo del hipogloso vamos a tener un trígono. Evidentemente en el vago también tenemos que tener un trígono donde va a empezar todo este trayecto. Este pues va a formar también la superficie del cuarto ventrículo. Este trígono va a ser el asiento de las neuronas preganglionares parasimpáticas. Es decir, aquí en este trígono encontramos este tipo de neuronas, que estas van a tener como destino las vísceras digestivas y torácicas. Los axones de estas neuronas forman fibras parasimpáticas preganglionares, es decir, las neuronas formarán fibras del mismo nombre. Por último, tenemos a los núcleos vestibulares en su parte caudal. Estos, como vemos en este diagrama, estarán en la parte más lateral y también se van a encontrar mediante los pedúnculos cerebelosos inferiores. Estos van a tener a los núcleos vestibulares, que van a formar también el suelo del ventrículo. Entonces, a nivel vulvar, estos se van a disponer en dos tipos: el núcleo vestibular inferior y el núcleo vestibular medio. Ahora, en la placa ventricular del puente, en sus niveles más rostrales, la placa se va a reducir progresivamente en anchura debido a que ya se está estrechando para formar el cuarto ventrículo. Pero lo importante de aquí es que en su parte más lateral vamos a tener a los núcleos vestibulares superior, luego vamos a tener el núcleo vestibular lateral y la porción más rostral del núcleo medial. El núcleo inferior, este se va a encontrar únicamente en el bulbo raquídeo. Entonces, en esta parte tenemos nada más el superior, el lateral y el medial. Estos núcleos vestibulares van a desempeñar un papel importante en el control del equilibrio, como aquí vemos, en el control del equilibrio, y también mantienen diversos grupos funcionales de neuronas. Medialmente a estos núcleos vestibulares vamos a tener a los núcleos del abducens, que estas más fibras del nervio facial van a formar el relieve del cuarto ventrículo, llamado el colículo facial. Después, los axones que van a salir de este núcleo se van a dirigir
hacia el tegmento. Después de ahí van a irse hacia el menisco medial para después meterse en el pie, formando así el nervio abducens, que nos ayudará a inervar a los músculos rectos lateral del globo ocular. Como ya vimos lo que hay en el puente y en el bulbo raquídeo, recordemos que en el mesencéfalo vamos a tener otra estructura, que va a ser la sustancia gris periacueductal. Esta sustancia gris periacueductal es un manto de neuronas que van a estar alrededor del acueducto cerebral y las vamos a dividir en una parte lateral, que se va a encontrar el núcleo mesencefálico del trigémino, que básicamente esto es una neurona monopolar donde sus prolongaciones periféricas van a viajar hasta el nervio trigémino para así recoger información de los músculos masticadores, de los músculos de la órbita, del músculo del velo del paladar, de la articulación temporomandibular y también de los dientes. Este núcleo va a estar rodeado lateralmente por un haz de fibras. Este haz de fibras lo llamamos tracto mesencefálico del nervio trigémino. Eso sería en la parte lateral. Entonces, como hemos dicho que va a tener dos partes, una lateral y la otra sería una parte anterior o ventral. Entonces, en posición ventral a la sustancia gris periacueductal vamos a tener una serie de masas neuronales que van a servir para los movimientos oculares. Entonces, en esta región la podemos diferenciar en dos niveles: en el plano del colículo inferior y en el plano del colículo superior. En el plano del colículo inferior, lo vamos a encontrar a nivel del nervio troclear y sus principales funciones va a ser que va a inervar al músculo oblicuo superior del globo ocular. Ahora, en el plano del colículo superior, aquí vamos a encontrar varias masas neuronales. Vamos a tener al núcleo oculomotor, vamos a tener al núcleo parasimpático superior y a los núcleos oculomotor accesorio. Primero, con el núcleo oculomotor, va a formar una pequeña columna que estará muy cerca de la línea media y se va a encontrar dividido en varios subnúcleos, que pues su principal función va a ser inervar al músculo individual del globo ocular, que puede ser el recto superior, el recto medial, el recto inferior, el oblicuo inferior y el elevador del párpado. Los axones se van a dirigir hacia adelante para después atravesar al núcleo rojo y después entran en el pedúnculo cerebral para formar así al nervio oculomotor. Ahora, del núcleo parasimpático superior, que va a estar por detrás del núcleo oculomotor, aquí vamos a encontrar a las neuronas preganglionarias del núcleo parasimpático, que tendrán como destino el ganglio ciliar, para así inervar a los músculos ciliares y al esfínter liso de la pupila. El otro sería el núcleo oculomotor accesorio. Va a estar situado muy cerca de estos dos y van a participar en los reflejos de los movimientos oculares. Y se va a constituir de varios núcleos. El primero va a ser el núcleo intersticial de Cajal, el núcleo rostral intersticial del fascículo longitudinal medial, el otro sería el núcleo de Darkschwitz y por último el núcleo de la comisura posterior. Ahora tocaría ver al tegmento, que también lo podemos llamar calota. Va a tener tres zonas, que va a ser la media luna informativa, la barra media asociativa y la zona central del tegmento.